Entrevista del senador Andrés Guerra al excomandante guerrillero Pablo Catatumbo. No solo ha revivido episodios sombríos del conflicto armado, sino que ha expuesto detalles perturbadores sobre el fallido atentado contra Álvaro Uribe, los nexos de las FARC con figuras políticas y las operaciones clandestinas que definieron una era de violencia en Colombia. Las declaraciones de Catatumbo, lejos de generar reconciliación, reabren heridas que cuestionan la capacidad del país para enfrentar su pasado sin ambigüedades. Les leo esta y con esto terminamos. Explosiva entrevista a Pablo Catatumbo tendrá segunda parte. Las USB de Reyes, Piedad Córdoba y nuevos detalles del atentado Uribe. La entrevista la realizó el senador del Centro Democrático Andrés Guerra. El senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático Andrés Guerra ha dedicado parte de su tiempo a grabar algunas entrevistas con congresistas de todas las vertientes políticas. Sin embargo, la del excombatiente del bloque occidental de las FARC y hoy senador de Comunes, Pablo Catatumbo, quien confesó cómo se orquestó un plan para asesinar al expresidente Álvaro Uribe, levantó roncha en algunos sectores de derecha. Abro comillas. Se recibió a bala, pero con mala puntería, narró el exguerrillero. El atentado dejó 17 personas muertas y 69 más heridas. Abro comillas. Se consiguieron los morteros y dispararon, con tan mala puntería que no pudieron acertar ni uno solo a la casa de Nariño, contó el ex subversivo, hoy guerrillero y defendido por Petro y todos sus amigos. Las declaraciones de Catatumbo no gustaron en el Centro Democrático y algunos dirigentes de la derecha han cuestionado a Guerra, político uribista, por la entrevista con el exguerrillero. Le dije al senador Pablo que publicar estos programas no era fácil ni para él ni para mí, porque el país todavía le falta madurar mucho en la capacidad de dialogar. Este medio conoció que la entrevista tiene una segunda parte y es más explosiva o aguda, a juicio del senador Guerra, porque Pablo Catatumbo entrega nuevos y explosivos detalles del fallido atentado contra el líder de la política de seguridad democrática. Cuenta cómo fue el acercamiento entre las FARC con Juan Manuel Santos y habla de la veracidad de las USB que las fuerzas militares le incautaron al excomandante de las FARC, Raúl Reyes, cuando fue dado de baja el 1 de marzo de 2008 en zona limítrofe con Ecuador, entre otros más espinosos. Catatumbo reconoce la reducción de las FARC durante los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe. Cómo se contactaron con Juan Manuel Santos. También revela el nombre de quienes hicieron los puentes para los diálogos de paz y confiesa que el golpe más duro para esa guerrilla fue la muerte de Raúl Reyes, ocurrida en zona limítrofe entre Colombia y Ecuador. Abro comillas. Yo le pregunté cuándo vio descompuesto a Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo, y me respondió que cuando ocurrió el bombardeo contra Reyes. Hubo silencio y descomposición al interior de la guerrilla porque Reyes era uno de los principales ideólogos de las FARC y tenía en su poder toda la información secreta, añadió Catatumbo. Esta información privilegiada de la entonces guerrilla más grande del país estaba contenida en las USB que le incautaron a Reyes y terminaron poniendo al descubierto, entre otros temas, los presuntos nexos de la ex senadora Piedad Córdoba con las FARC. Catatumbo también da su opinión sobre Córdoba, quien cumplirá un año de fallecida el próximo 21 de enero. Esa sí está descansando bien en paz. Andrés Guerra ya entrevistó a los senadores de J. P. Hernández, David Luna, Isabel Cristina Zuleta, entre otros. Igualmente, está agendada una entrevista con José Félix Lafurí, delegado del gobierno en la negociación de la paz con el ELN. Ahí lo tienen. Esa es la entrevista. Y aquí tenemos a un presidente que osa ir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana, dizque a denunciar que lo quieren matar. Catatumbo narra con frialdad cómo las FARC planearon y ejecutaron el ataque en 2002, que dejó 17 muertos y 69 heridos. Oiga, y ni siquiera se sonroja. El mismo que en el Congreso de la República está debatiendo y fallando leyes
votando leyes, perdón. Destaca la mala puntería que evitó un impacto directo en la casa de Nariño. ¿Ustedes se imaginan dónde estuviera llegado a la casa de Nariño? Antes de llegar al presidente, ¿cuántas personas hubieran muerto en la casa de Nariño? Y esto, en vez de aportar verdad, exhibe la arrogancia y la deshumanización con la que actuaban estos guerrilleros que hoy son senadores. Y hoy nos pretenden dar cátedra de ciencia política y de democracia. Y estos son los señores que la izquierda colombiana defiende. Bueno, la izquierda que le gusta la lucha armada. Porque tenemos otra izquierda, que esa misma izquierda gradúa de derecha, que es la izquierda del señor Aurelio Suárez, del señor Jorge Robledo, una izquierda muy respetada. Es así una izquierda muy respetada. No como esta izquierda que le gusta la lucha armada, que es la izquierda de Petro, que estuvo, entre otras cosas, en la lucha armada. Y aquí estamos hablando de los amigos de Petro. Pero no hay nadie de la izquierda hablando de esta entrevista. ¿Y estos son los mismos que hablan de paz? Los dispositivos incautados tras la muerte de Reyes contenían información que destapó nexos entre las FARC y figuras como la fallecida Piedad Córdoba, evidenciando lazos entre la política y la guerrilla. ¿O es que acaso Piedad Córdoba no estuvo en el Senado cuánto tiempo? Y entonces aquí nos dejamos comer el cuento de que Colombia lo han gobernado los paras mucho tiempo. Si es que los guerrilleros también tenían representación en el Congreso. Y pasaron de tener representación en el Congreso a estar hoy sentados en el Congreso con curul a nombre propio. Hoy el presidente, el secretario del Senado llama lista y el señor Catatumba dice presente, Catatumbo. Hoy el señor secretario del Senado llama lista y la mujer de tiro fijo dice presente, la señora Sandra Ramírez. Entonces pasaron de tener representación en el Congreso como Piedad Córdoba a estar sentados allá en carne propia. Catatumbo reconoce que los gobiernos de Álvaro Uribe representaron el mayor golpe contra las FARC, debilitando a la organización y generando tensiones internas, especialmente tras la muerte de los líderes como Reyes. A diferencia de lo que pasa hoy, que la misma FARC reconoce que en este gobierno se han podido expandir más. La narrativa de Catatumbo, lejos de ser una reflexión sincera sobre los horrores de la guerra, parece justificar las acciones de las FARC y trivializar sus actos de violencia, dejando un mensaje ambiguo sobre la responsabilidad y el arrepentimiento. Ellos no se arrepienten, así como Petro no se arrepiente de haber estado en el M-19 y de haber hecho todo lo que hicieron. La entrevista, aunque aporta detalles inéditos, refleja la profunda polarización en Colombia, donde los intereses de diálogos con figuras como Catatumbo generan rechazo en sectores que ven en estos acercamientos una legitimación de terrorismo. Y si cualquiera del otro lado se sienta a hablar entonces con los paramilitares, como está pasando hoy, vamos a ver lo mismo al lado opuesto. Porque hay sectores de la izquierda que han criticado que hoy la izquierda se siente a hablar con Mancuso. Es cierto. Así que miren, la conclusión que saco del programa de hoy, se las quiero compartir. Mientras el discurso progresista clama por paz y derechos humanos, figuras vinculadas a escándalos de corrupción y violencia, como Pablo Catatumbo, como Sandra Ortiz, son defendidas o normalizadas por sectores políticos que supuestamente buscan justicia. Este es el doble estándar que deslegitima cualquier intento real de reconciliación o ética política. Cientos de programas nos quedan desde hoy hasta las próximas elecciones, en los que día a día, con hechos, con datos que matan relatos,
se les va a ir mostrando cómo el señor Gustavo Petro y su gente engañaron al país para llegar al poder. A diferencia de lo que pasaba antes, que los que votaban a los que antes gobernaron sabían lo que estaban votando. Los que votaron esta vez votaron engañados. Tan engañados que Timochenko le está rogando a Petro que cumpla. Escuche bien, se lo repito. Timochenko le está rogando a Petro que cumpla. Porque él tiene el mandato popular y no está cumpliendo. No es culpa mía. No es culpa mía que Nicolás Petro haya confesado los delitos. No es culpa mía que Armando Benedetti haya confesado las cosas. Tampoco es culpa mía que Laura Sarabia haya mandado a chuzar a su sirvienta, como la llama Clara López. No es culpa mía. Cualquiera de ustedes que dude de la información de la que yo estoy opinando, porque yo no estoy informando, puede ir a consultarla y se van a dar cuenta que ahí está.